Aquí comienza un nuevo envío, un nuevo encuentro en Galáctica Internacional, Radio y Televisión Iberoamérica. Tenemos la alegría de presentarles esto que es orientación previsional, toda la data realmente para que la gente de la tercera edad pueda informarse, pueda actualizarse y ver realmente cómo mejorar su calidad de vida. Una forma distinta, diferente de orientar a los jubilados, a nuestros mayores, a nuestros padres, nuestros abuelos, aquellos que realmente necesitan una orientación clara, concreta y precisa. Durante los últimos años hemos venido viendo que muchos personajes van presentando alternativas que no son realmente las adecuadas para orientar realmente de una forma transparente y clara a nuestros mayores. Hay como un aprovechamiento y una desinformación, por eso Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica genera a partir del día de la fecha esto que es Orientación Previsional Galáctica 2022, una forma de acercarle a cada uno de ustedes, a los hijos, a los nietos, a los propios abuelos, a los propios integrantes de la tercera edad, una información clave y precisa, confiable, con transparencia para que ellos puedan generar justamente resultados positivos. Esto es Orientación Previsional 2022 en toda la red internacional de Galáctica Internacional y me enorgullece realmente estar compartiendo este envío con uno de los especialistas justamente en temas de la tercera edad. Él es el doctor Pablo Lieberman, que nos va a estar de alguna manera acompañando a partir del día de la fecha, de quien más como el consultor efectivo para que vos puedas orientarte, puedas jubilarte de una manera beneficiosa, puedas jubilarte mejor, puedas obtener realmente los beneficios para los cuales estuviste trabajando durante muchos años y que vemos que por la tremenda politización, tema de la especulación política que se viene dando en los últimos años, viene generándole muchos problemas a los mayores, aquellos que ingresan dentro del ámbito de la tercera edad, cuando se jubilan. A ver, ¿cómo hacen realmente para tener las cosas realmente que se merecen? No padecer lo que estamos viendo en los últimos años, en las últimas décadas, de una manera vergonzosa, ¿no? Cómo se atropella los derechos de nuestros mayores, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Lo hemos visto realmente y nos ha preocupado esa situación, entonces por eso justamente lo convocamos al doctor Pablo Lieberman, especialista en temas de seguridad social, para ver cómo mejoramos el futuro de vida que todos nos merecemos. En algún momento vamos a llegar a esa etapa de la vida. Fundamentalmente tenemos que estar conscientes y ver cómo presentamos las cosas para tener una buena y razonable jubilación. Doctor Pablo Lieberman, bienvenido, un gusto realmente, gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por brindarme este espacio, ¿no? Para difundir, por supuesto, la tarea que uno hace y en definitiva esta disciplina, ¿no?, de la seguridad social que es tan sensible para las personas, ¿no? Claro. Es decir, aprovechando un poco este espacio, es decir, la idea es ser lo más didáctico posible para que las personas comprendan, ¿no?, este tema tan a veces tan trillado, que es el tema de la seguridad social, ¿sí? Digamos, la jubilación es una subespecie, es una especie de alguna manera de un sistema más macro que es la seguridad social. Y la seguridad social, básicamente, ¿qué es lo que hace la seguridad social? Son respuestas que da el Estado fundamentalmente, ¿sí? La sociedad también, frente a lo que se llaman contingencias. Es decir, las personas, es decir, la jubilación obedece a una circunstancia llamada edad, ¿sí?, que impide seguir trabajando como se hacía con anterioridad o incluso seguir trabajando. Pero detrás de todo eso hay algo, insisto, más macro, más complejo aún, que es el sistema de seguridad social. Universalmente está aceptado, o hay un consenso bastante importante en el sentido de que el objeto de la seguridad social, ¿para qué sirve la seguridad social? Es para cubrir contingencias que puedan atravesar una persona en un momento determinado. ¿Y qué es una contingencia? Circunstancias que, por ejemplo, le impide generar recursos, circunstancias sociales que le impiden acceder a generar recursos incluso económicos, en ese sentido. Por eso hay contingencias sociales, por ejemplo, podría ser el desempleo, contingencias biológicas, podría ser, por ejemplo, enfermedades, accidentes, la invalidez. Claro. Y puede haber contingencias
digamos, vinculado a lo que es el ámbito de la tercera edad, propiamente dicha, donde ahí sí aparece la idea de la jubilación, las pensiones y demás. Es decir, pero digamos, detrás de todo esto hay un gran sistema llamado seguridad social. Como tiene que dar respuestas, y esa respuesta fundamentalmente es a través de prestaciones, esas prestaciones implican la erogación de recursos financieros y recursos económicos muy importantes en ese sentido. Por eso, para poder dividir un poquito las aguas y para que la gente esté al tanto de esta situación o de estas circunstancias, hay prestaciones que son lo que llaman contributivas, ¿no? ¿Por qué contributivas? Porque la persona financió ese sistema, financió esa posibilidad de acceder a esa prestación, y hay prestaciones no contributivas, donde la persona beneficiada de esa prestación no contribuyó al sistema. Pero acá hay algo que es muy importante: que no haya contribuido al sistema y reciba una prestación, no la transforma en un foco de estigmatización, ¿no? Porque usted hablaba muy bien el tema del manejo de la seguridad social, de las jubilaciones, de lo mal manejado que está. Es decir, no hay que confundir prestaciones con clientelismo político. Ahí está, claro. Porque siempre se pone eso, justamente en una coctelera se mezclan las cosas, se mezclan los tantos, y el que termina perjudicado es el jubilado, ¿no? Aquella persona que no tiene la orientación adecuada. Hemos visto durante décadas, ¿no?, programas, envíos, propuestas, pero no van al fondo de la cuestión, ¿no? O sea, son todos datos y estadísticas que realmente la gente que ingresa en este proceso de jubilación, de hacer la tramitación, en la gran mayoría de los casos desconoce, y después vienen los problemas, ¿no? Porque tiene ingresos muy bajos, no se le reconocen lo que le corresponde, y hay una tergiversación tremenda en los últimos años en una Argentina que siempre se ha prestado este juego vergonzoso, donde hay una manipulación de toda índole que termina perjudicando justamente a los mayores, ¿no? O sea, hay como un aprovechamiento, doctor Lieberman, ¿no? Sí, por ejemplo, digamos, cuando hablamos de jubilación, la jubilación tiene que tener una cierta proporción con el haber de actividad, pero, por ejemplo, cuando una persona está activa, aparece, por ejemplo, esto lo podemos ver mucho en el Estado, a nivel público, a nivel de lo que sería el Estado empleador ya, las llamadas sumas no remunerativas, por ejemplo. Es decir, una persona recibe un ingreso dinerario por su trabajo, que pone a disposición de un tercero, ¿no? Por ejemplo, el Estado. Pero sin embargo, el Estado le paga aparte sumas lo que llaman remunerativas, lo cual es así, es correcto, es como debe ser, que sirven, por ejemplo, para calcular un SAC, para calcular eventuales indemnizaciones, para calcular aportes y contribuciones, porque recordemos que el sistema de seguridad social se nutre principalmente de aportes y contribuciones, ¿sí? Concretamente. Pero también aparecen a veces para, digamos, achicar el costo laboral o el costo económico que implica ese tipo de empleo, las llamadas sumas no remunerativas. Y esas sumas no remunerativas justamente no llevan aportes, no llevan contribuciones, no llevan esas detracciones que implica, digamos, el financiamiento de la seguridad social. Y eso impacta muchas veces en cuestiones muy concretas, el financiamiento de las obras sociales, y concretamente el acceso a la jubilación y tener una remuneración acorde, o tener un haber previsional acorde a ese haber de actividad. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Cuando existen distintos sistemas que se establece un 82%, por ejemplo, de lo que cobra en actividad. Pero ese es el 82% sobre sumas remunerativas, no sobre sumas no remunerativas. Es lo que vulgarmente se denomina pagos en negro, ¿sí? Entonces, todo eso genera también, por supuesto, un déficit en el financiamiento del sistema de seguridad social, por ejemplo. Dale, o sea, esto que vos planteás, estimado doctor Lieberman, realmente tiene muchas aristas, evidentemente, y hay muchas variables, pero, por ejemplo, hoy vamos a tratar de desarrollar uno de los temas más importantes. Bien, esta introducción que vos realizabas, porque nos lleva justamente a ver de qué manera se puede analizar este tema tan preocupante que es dar una orientación previsional adecuada. Digamos, pregunta o el titular del día de la fecha de este envío sería: ¿para qué sirve la seguridad social? A ver, ¿cuál es tu definición específicamente de una manera puntual
para empezar a desarrollar justamente esta propuesta que es Orientación Previsional Galáctica 2022? ¿Para qué sirve la seguridad social concretamente? Para que las personas, vamos a decirlo en términos muy llanos, Ajá. sufran lo menos posible. Sufran lo menos posible las consecuencias de una enfermedad, sufran lo menos posible la posibilidad social de estar desempleado, sufran lo menos posible el hecho de que por cuestiones de edad dejen de trabajar. Entonces la idea es esa, digamos, o que muchas veces la sociedad en su conjunto, porque la seguridad social la financia la sociedad en su conjunto, pueda acompañar a una persona en un tramo de la vida que posiblemente genere menos recursos económicos, por ejemplo, las asignaciones o las licencias por embarazo, por ejemplo, previstas en la ley de contrato de trabajo, es una prestación de seguridad social. Entonces, básicamente la seguridad social tiene un neto carácter protectorio de las personas. Es decir, las personas, como decía antes, frente a circunstancias puntuales de su vida, que en muchos casos puede ser positivo, por ejemplo, un embarazo, una mujer que va a ser mamá, probablemente, lo más probable es que sea un acontecimiento positivo y deseado en su vida, pero que al mismo tiempo genera la dificultad de generar ciertos recursos económicos. Por eso aparece ahí la licencia por maternidad. Sí. En algunos casos esas contingencias son netamente negativas, por ejemplo, un desempleo no deseado, es decir, un desempleo que pone de cara a una persona en situación de desocupación. Ahí aparecen, por ejemplo, la pensión o el subsidio por desempleo, ¿sí? Que cada estado lo va resolviendo de distinta manera. Y después aparecerán cuestiones más neutras, ¿no? Porque la edad es decir, el paso de la edad, el paso del tiempo es inevitable, ¿sí? En ese sentido. Entonces, será positivo o negativo, eso va a ir en función de la concepción de cada persona. Y ahí aparece, por ejemplo, la jubilación, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? Sirve fundamentalmente para que las personas atraviesen de la mejor manera cuestiones puntuales que atraviesa su vida. Pablo, realmente hay muchas inquietudes que ya están surgiendo aquí en Galáctica Internacional en esto que es el consultorio previsional de orientación previsional galáctica. Lo que le vamos a comentar a la gente es que todas las inquietudes o consultas que ustedes quieran realizar o las gestiones que necesiten que tengan un aval profesional, pueden enviarnos directamente su WhatsApp a través de la línea directa, el 54911-2186-1363. También vamos a darle el teléfono de línea, el teléfono tradicional, que es el 6380-2151. La gente del interior del país se puede contactar también a través del 54911-2186-1363 o el teléfono de línea con la misma característica 54911-6380-2151. También vamos a estar recepcionando todas las inquietudes de ustedes a través del correo electrónico, desde galacticaradiotv@gmail.com, aquí en esto que es el consultorio previsional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica con el doctor justamente Pablo Lieberman. Todas las inquietudes las pueden ir ya canalizando a partir de este momento y vamos por supuesto a tratar de responderles y acompañarlos en todas las inquietudes o las consultas que ustedes quieran realizar. Pablo, hay temitas realmente que de alguna manera complican la gestión en las tramitaciones, justamente cuando una persona está a punto de jubilarse. ¿Cuál es lo que se sugiere? ¿Cuál es la idea básica como para tener justamente una buena jubilación y reclamar lo que corresponde? Bueno, lo primero del ABC de todo esto es ver si la persona está en condiciones de jubilarse o no. Y para eso se necesitan dos requisitos objetivos. La edad, que eso va a depender de la legislación en cada momento, sí. ¿sí? Y el tema de los aportes, ¿sí? El tema de los aportes, es decir, lo primero que una persona tiene que verificar o determinar es si están los aportes hechos, ya sean aportes como autónomos o aportes en relación de dependencia, ¿sí? En ese sentido. En función de todo esto, lo que se hace es verificar cuál fue su remuneración, los ingresos que tuvo durante los 120 meses anteriores a lo que va a ser el cese de sus labores, ¿sí? Porque acá lo que se toma es una suerte de promedio actualizado de las últimas 120 meses de remuneración o de ingresos, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, aparecen diversos índices, ¿sí? ANSES puede utilizar un índice que podemos considerar que es inapropiado, y ahí aparecen estudios,
¿sí? O programas concretos, programas hoy que son informáticos, para ver si lo que va a cobrar el jubilado se corresponde o no a su haber, digamos, proporcional en actividad. Si digamos que la jubilación o el haber jubilatorio, o lo que es la jubilación propiamente dicho, tiene dos caras. El haber inicial, que es lo primero que va a cobrar la persona, y después la movilidad, que está sujeto a los índices y determinaciones que indique el Congreso fundamentalmente. Son las dos caras de una misma moneda. El haber inicial es la primera remuneración. Ese haber inicial está bien o mal liquidado. Y ahí es donde, bueno, aparecen las consultas, las dudas. Y ese haber inicial se va a calcular en función, como decía antes, de todo un promedio, de todo un cálculo actuarial que se hace sobre los últimos 120 meses anteriores al cese de esta persona. Esa sería una suerte de jubilación, podríamos llamar redonda. Esa persona, digamos, cuenta con los 30 años, ya sea en relación de dependencia, ya sea en autónomo. Bueno, esa sería lo más simple, de alguna manera. Después hay situaciones un tanto más complejas, por ejemplo, cuando no llega con los aportes, es decir, en lugar de tener 30 años de aporte, tiene 25, 27. Bueno, ¿con qué jugamos ahí? ¿Conviene hacer una moratoria? ¿Conviene esperar un poquito? ¿Conviene hacer una declaración jurada? Bueno, ahí es donde aparecen, digamos, ahí también ciertas herramientas que da la propia AFIP, que da la propia la administración pública, se llama SICAM, ¿sí? Un sistema de cálculo. ¿Qué es la SICAM, por ejemplo, para que la gente tenga una idea concreta, doctor Lieberman? Porque, bueno, justamente la idea es ir clarificando la información para que nuestros mayores, la gente que está gestionando su futura jubilación, esté al tanto de estas cosas, porque por ahí se pasan por alto y después se pueden encontrar con algunas dificultades. Concretamente, ¿qué es la SICAM? A ver, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su accionar? Perfecto. ¿Para qué sirve el SICAM? La SICAM es un programa ¿sí? que se accede a través de la AFIP, ¿sí? Por el cual las personas calculan la deuda previsional que tienen. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? El Estado lo que intenta es facilitar el acceso a la jubilación. Por supuesto con ciertos requisitos, pero trata de facilitarlo. ¿De qué manera lo facilita? A veces compensando edad, por ejemplo, pero fundamentalmente promoviendo lo que llaman moratorias. ¿Qué significa moratoria? La posibilidad que una persona regularice deudas previsionales que no pagó a través de, digamos, a través de regulaciones o a través de moratorias, como dije antes, que crea o genera el Estado. El tema es calcular esa moratoria o calcular esas deudas para poder pagarlas y afrontarlas. Y eso es a través de un sistema informático llamado SICAM. Es decir, donde se cargan los huecos, fundamentalmente los huecos, se llenan los huecos en los cuales están impagos. Y esos huecos va a depender del periodo que se puede, digamos, regularizar a través de moratoria. Si no es lo mismo, por ejemplo, si la deuda es del año pasado, si es de hace 10 años, es decir, lo que establecen las moratorias son periodos específicos donde se puede regularizar esa deuda previsional. Es decir, la moratoria más importante, que aún está vigente. Después hay otras que son más transitorias, pero la que históricamente es la que es permanente, es la que va de 1955 a 1993. ¿sí? Y después se establecieron otros periodos, se fueron abriendo otros periodos de moratoria justamente para regularizar esas deudas previsionales que pueda tener una persona. ¿Y para qué es eso? Fundamentalmente para facilitar el acceso a la jubilación. Después también depende de la época, el Estado también lo facilita de otras maneras, por ejemplo, compensando aportes con cantidad de hijos en casos de mujeres, por ejemplo, o estableciendo excesos de edad, pero fundamentalmente lo que, insisto, son mecanismos creados y diseñados para facilitar, para aquella persona que de alguna manera no logra llegar a los 30 años de aportes, poder, digamos, acceder a la jubilación, ¿sí? Porque lo que quiere el Estado es que las personas accedan a la jubilación, y no es un tema, digamos, una liberalidad o un regalo, porque en definitiva la seguridad social es un derecho irrenunciable, y es cierto que muchas veces las moratorias son mal vistas,
y hay motivos Ya disculpame, doctor, hay varios justamente oyentes y televidentes que están haciendo algún tipo de planteo relacionado con esto, ¿no? Con el tema de las moratorias. Por ejemplo, te tiro un dato, mira, porque me pareció interesante, ¿no? La gente que se está comunicando ya a través del 54911-2186-1363, también a través de los teléfonos de línea directa, el 6380-2151 o el 4850-5521, o a través del correo electrónico galacticaradiotv@gmail.com. Por ejemplo, acá Gustavo Cámpora desde Varadero, provincia de Buenos Aires, me pregunta, bueno, ustedes están hablando del tema de tramitación, pero ¿no nos perjudica el tema de las moratorias que se han dado con mucha continuidad en el país? Y esto da a entender que gente que no ha hecho los aportes respectivos se jubila y no perjudica de alguna manera a aquellos que hemos aportado durante tantos años y tenemos una jubilación similar, equiparándola con los que nunca lo han hecho. ¿Qué respuesta le darías? Claro, por eso se decía, ese es el principal, me parece a mí, la principal crítica que se hace al sistema de moratorias. Sí. Lo que sucede es lo siguiente, que hay muchas personas, es decir, que porque acá lamentablemente quizás se pone todo en la misma bolsa, claro, ahí está. Y de alguna manera hay que tratar de separar la paja del trigo, ¿no? Hay Tal personas cual, sí. que en su necesidad, accedieron a trabajos informales, es decir, a trabajos Precarios, negro, claro, o mal remunerados, sí, o peor aún, sí. o peor aún, que estaban en blanco supuestamente, y la empresa no les hacía los aportes y Que hay contribuciones. muchos casos así, ¿no? Mirá, en ese sentido tengo varios mensajes que dice, bueno, yo me encontré con la sorpresa que tenés otro, relacionado justo con esto que vos decís, que la compañía que estuve trabajando casi durante 20 años no me hizo ningún tipo de aporte. Llegué a algún acuerdo con ellos, lo hablé con uno de los titulares y ahora, bueno, estoy justamente en tratativas con eso porque generar un juicio sé que no lograba los resultados en el tiempo y forma que hoy por hoy se necesitan. Pude charlar con los dueños de la compañía y estoy justamente acordando. ¿Qué pasa cuando uno desconoce esta información? Pregunta justamente este televidente. Y llega lamentablemente el momento de jubilarse y no se puede jubilar y tiene que acceder a estos mecanismos llamados moratorias. Porque, insisto, acá hay que, como decía, acá hay toda una bolsa donde hay que tratar de separar la paja del trigo, Claro. ¿no? Entonces, hay muchas personas que han tenido malos empleadores. También habrá que pensar en un futuro. Yo, la verdad, no tengo la solución de esto porque, bueno, ojalá la tuviera, ¿no? Claro. Es decir, tendrían que pensarse en el ámbito de la seguridad social, por ejemplo, aquellas personas que tienen 20 años, supongamos que tienen 20 años de aporte, quizás no estar llenando algunas cuestiones con moratoria, sino, por ejemplo, bueno, haciendo algún tipo de jubilación proporcionada, por ejemplo, y después ir solventando de otra manera. Habrá otras alternativas, pero muchas moratorias, o mejor dicho, la finalidad de muchas moratorias también obedece a que lamentablemente hay personas que han tenido acceso a trabajos muy precarios. Claro. O por ejemplo, acá hay otro, por ejemplo, oyente que dice, el tema que se plantea es que realmente la presión impositiva contra los empleadores es tan grande que termina resultando imposible poder abonar todos los impuestos y hacer los aportes respectivos, debido a que el gobierno argentino siempre ha sido un verdadero desastre. Se ha apropiado de dineros de manera inadecuada, perjudicando tanto a los empresarios como a los trabajadores. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, coincido que obviamente al haber muchos impuestos, al pagarse muchos impuestos, incluso en muchos casos superpuestos entre sí, es decir, la pyme, yo he defendido a pyme, yo también en mi ámbito laboral también he defendido he defendido a trabajadores, pero también hay malos empleadores, pero yo trato de ser lo más componedor posible. Lógico. En estas situaciones. Pero sí, es cierto, uno observa que la cantidad de impuestos que muchas veces se superponen, o incluso el tema de las contribuciones, las llamadas contribuciones patronales, que son muy altas, también conspiran para la eficiencia y la eficacia de un sistema de seguridad social robusto. ¿Sí? En ese sentido. Hay ideas a veces que terminan siendo parches, es decir, a ver, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que todos estén en blanco, todos tengan un trabajo que esté correctamente registrado, que hayan
contribuciones fundamentalmente y aportes razonables, ¿sí? En el sentido de que si hay más personas que aportan, por supuesto menor será la necesidad de tener contribuciones tan altas. En ese Mira, sentido. acá hay un empresario del interior de la Argentina específicamente, vamos a dar la provincia, de la provincia de Mendoza, dice, soy titular de una pequeña pyme, realmente estuvimos transitando el drama, como le pasó a todo el mundo, de la pandemia. Los impuestos tuvimos que seguir pagándolos como si estuviésemos trabajando de manera normal y el Estado no nos da ningún tipo de beneficios ni acompañamiento. Tengo solamente 4 empleados, no les puedo hacer los aportes, llegué a un acuerdo con ellos, trabajan lógicamente en negro, porque realmente si no nos resulta imposible sostener una estructura comercial de las características que tenemos. Acá hay un problema serio que los gobiernos de los últimos años realmente no han sabido resolver. Bueno, perfecto. A ver, coincido también, es decir, a ver, nosotros estamos todos en la misma, ¿no? Yo me consustancio, no es que voy a decir, a ver, vamos Claro, a no es, graficar. Pablo, nosotros tenemos que aclararle a los oyentes y televidentes, no es que uno está en una posición acusatoria. La idea es tratar de orientar adecuadamente a la gente para que cuando llega a una determinada edad pueda tener un ingreso mínimo razonable y que no sean realmente estafados, ¿no? Eso es lo que se está viendo con una inmoralidad tremenda en los últimos años, ¿no? Gente que realmente llega a una determinada edad y que se encuentra que está totalmente desamparada, ¿no? Claro, exacto. A ver, vamos a ponerlo como una suerte, como una analogía, como si la seguridad social con una suerte de río, ¿no? Sí. En ese río, en lugar de haber agua, hay recursos, ¿no? Dinerarios, porque en definitiva con eso se puede solventar las prestaciones. Y acá hay 2 afluentes muy importantes para ese río. Por supuesto, lo que es un sistema de aportes y contribuciones razonable y robusto para que justamente se pueda financiar normalmente un sistema de seguridad social, y paralelamente un sistema fiscal, un sistema rentístico, vamos a ponerlo en estos términos, un sistema fiscal razonable para que las personas paguen tributos y especialmente impuestos razonables, que sean pagables. Claro, ¿sí? ahí está la cosa. En la medida que el Estado tenga que afrontar necesidades, que las tiene que afrontar, hoy nadie las duda que existen necesidades, pero en la medida que esas necesidades no se puedan financiar con recursos ordinarios, bueno, obviamente se acude siempre a lo que se llaman impuestazos, ¿no? Subas de impuestos, superposición de impuestos, impuestos sobre acá, sobre allá, se van creando hechos imponibles y llega un momento que nada alcanza, ¿sí? Y ese nada alcanza repercute justamente que en ese río, no sé quizás si gráficamente se entiende mejor, ese río llamado seguridad social vaya quedando seco, ¿sí? Y para lo cual fue creado no pueda generar su funcionalidad. Es decir, no es lo mismo que el sistema de seguridad social tenga que pagarle a los jubilados que tenga que pagar, por ejemplo, digamos, otro tipo de necesidades que hay que afrontarlas, pero que en definitiva son recursos muy, muy limitados. Ya no estoy hablando si se administra bien o mal un sistema de seguridad social, si hay hecho de corrupción o no, que no me compete, sino básicamente que en la medida que el sistema de seguridad social tenga que abarcar mayores áreas, mayores situaciones para las cuales se la creó, se la inventó, se la pensó correctamente, con mucha inteligencia, eso por supuesto va a generar o va a repercutir en estas situaciones que plantea el oyente, ¿no? Claro. Mira, acá hay un caso, estaba viendo, de monotributistas, de trabajadores independientes. Dice, bueno, por la actividad que estoy desarrollando de servicios, trabajo con varias empresas, hice aportes, o la empresa en la cual estuve trabajando durante varios años, hice aportes determinados. Como monotributista también lo he hecho, ahora estoy justamente en los trámites de jubilación y me encuentro que me va a resultar imposible seguir sosteniendo la prepaga, no la puedo pagar. El Estado y el sindicato con el cual estaba asociado en la obra social
tampoco me está dando respuestas. ¿Qué puedo hacer para poder mantener justamente la prepaga a través justamente de la obra social que me la ha cancelado? Bueno, este es uno de los tantos temas que conocemos, que vivimos muchos de los argentinos, ¿no? Que llegamos a determinada etapa de la vida y nos encontramos que estamos totalmente desprotegidos, ¿no? Claro, sí, bueno, por la ley del monotributo una persona tiene que tener obra social, claro. ¿sí? Elige una obra social. Ya cuando uno da de alta en el monotributo ya está la opción de la obra social. Hay muchas obras sociales, algunas o muchas, que tienen convenios con empresas de medicina prepaga para poder transferir esos aportes. Convengamos que no es mucho digamos, del aporte de obra social al monotributo, pero el monotributo es un régimen simplificado. ¿Sí? La idea es justamente que la carga tributaria y previsional sea lo menos posible. ¿Sí? Pero la cuestión es que parte de esos aportes de obra social van direccionados después a una empresa de medicina prepaga que sirve para justamente financiar en parte el valor de la cuota. ¿Sí? Que eso, bueno, por supuesto, la cuota la fija la prepaga, la autoriza la Superintendencia de Servicios de Salud, bueno, está bastante regulada. El tema, por supuesto, es que cuando se jubila esa persona como monotributista, posiblemente estará rozando la mínima, la jubilación, el haber mínimo. Y, bueno, evidentemente la prepaga se le va a hacer un poco cuesta arriba, ¿sí? En ese sentido. Todo va a depender también, a ver, yo atiendo gente que son monotributistas que siguen trabajando, y bueno, entre la jubilación y la actividad que todavía desempeñan, pueden solventar la prepaga. Porque acá hay algo interesante que la gente no conoce. A ver. La regla general es que la jubilación y el trabajo es compatible. ¿Sí? Hay una compatibilidad, es decir, uno puede estar jubilado y seguir trabajando como monotributista o incluso seguir trabajando en relación de dependencia, siempre que no se trate de un régimen especial o tareas insalubres. Claro. Por ejemplo, yo atiendo profesionales, médicos, por ejemplo, que son monotributistas, que se jubilan, que logran mantener la obra social cuando estaban como monotributistas, vía amparo, entre paréntesis, pero siguen realizando su actividad profesional como lo hacían en actividad. Y eso, bueno, los ayuda. Seguro para justamente, a ver, los ayuda porque quieren seguir trabajando, muchos porque por lo que fuera. Hay situaciones y situaciones, ¿no? Es decir, evidentemente la situación del jubilado monotributista, por supuesto que es muy, muy compleja en ese sentido, porque va a tener un ingreso muy magro. No obstante eso, no necesariamente hay que mantener la prepaga, puede ser la obra social nada más que pueda conservar. De hecho, hay obras sociales como monotributistas, u obras sociales en actividad que dan respuestas satisfactorias a las necesidades de las personas. Es decir, hay algunas obras sociales, quizás está hablando de las grandes prepagas, pero hay obras sociales que tienen otro tipo de planes que son, dentro de todo, accesibles. Por un tema, obviamente, de ética, no quiero dar el nombre, ¿no? Porque si no va a parecer que uno está haciendo propaganda, ¿no? Pero hay obras sociales que ofrecen planes, dentro de todo, acordes al ingreso de un monotributista. Claro, acá por ejemplo este señor Roberto Mastandrea nos comenta que bueno, que él estuvo haciendo los aportes durante un montón de años y ahora que llega a la edad de jubilarse, nota que estuvo estuve derrochando dinero porque me hubiese guardado ese aporte y hoy tendría realmente un ahorro como para poder pagarme una medicina de una manera razonable. Caso contrario de lo que me está por suceder a partir de esta etapa final de mi vida. Es muy triste, me pone doloroso, es muy triste y doloroso tener que ver que estas circunstancias se siguen dando en la República Argentina. ¿No hay acá de parte justamente de los gobiernos, Pablo, tal vez un intento de desamparar a aquellos justamente que durante su etapa de trabajo estuvieron haciendo un aporte importante, pagando una prepaga con valores realmente muy fuertes, no la utilizaron como pone este señor y ahora que realmente por ahí en el futuro voy a necesitar los servicios, no lo tengo porque directamente me lo quitan? Sí. Qué temita duro, ¿no? Denso esto. Es un tema muy duro. Porque ejemplo, de alguna manera tiene razón esto que está planteando este señor, ¿no? O sea, él dice, prácticamente nunca utilicé los servicios de la prepaga, ahora que entro justamente luego de 30 años de aporte, me encuentro con que voy a quedar prácticamente desamparado porque tampoco la obra social me respalda ni me da las herramientas adecuadas para
tener un servicio de salubridad razonable. Perfecto. Es decir, a ver, todo esto nace de una, digamos, de una mala interpretación de la ley 23660, la ley de obras sociales, Sí. donde establece que obviamente son beneficiarios los trabajadores en relación de dependencia, artículo 8 y 9 de esta ley, y también los jubilados. Sí. ¿Sí? Y este tema de los jubilados siempre quedó para las obras sociales como pendiente de alguna manera. Si hay una interpretación de buena parte de las obras sociales que el acceso a la jubilación, ya por la persona, por el mero acceso a la jubilación, tiene que pasar al PAMI cuando eso no es así. La ley 23660, que regula el régimen de obras sociales, es bastante claro, pero es bastante claro para que lo estudió. Claro, no es obligatorio, porque acá mucha gente me pregunta, ¿pero qué pasa? Dice, directamente cuando llegué a la etapa me derivaron directamente al PAMI, yo no estaba informado de ciertas cosas y ahora después de algunos años me entero de que eso lo podría haber rechazado, ¿viste? Exactamente. Fíjate claro. Qué es lo que está pasando, hay gente que prácticamente estuvo desinformada, por eso es tan importante esto que estamos planteando, doctor Lieberman, tratar de asesorar adecuadamente a la gente, porque muchos no tienen idea realmente que esto no era obligatorio hacerlo, ¿no? Y también acá, fíjate que notamos también que hay un poco de irresponsabilidad de los sindicatos, de las obras sociales y de las prepagas, que por la connivencia que tienen con las autoridades de los gobiernos de turno, dejan de lado, dejan totalmente desprotegido a los ciudadanos, ¿no? Qué lástima que esto nunca se trató en el Congreso de la Nación de la Argentina, no se estuvo analizando estas cosas, ¿no? A eso iba. Es un tema muy delicado que prácticamente escuchamos opinólogos todos los días. Es una cosa increíble lo que pasa en la Argentina. No terminamos de sorprendernos de que a esta altura de la vida, gente que está justamente en un proceso jubilatorio tenga que padecer estas atrocidades. ¿Por qué? Porque justamente nadie los informó adecuadamente y el propio Parlamento de la República Argentina, en este caso, nunca se ocuparon ninguno de los senadores y diputados de la Argentina en trabajar profundamente con estas cuestiones que son muy preocupantes, no dejan desamparada a la gente prácticamente. Para no dar, digamos, una visión tan apocalíptica, yo me comprometo para mandarle después por WhatsApp. En el año 2019, 2018, hubo un proyecto de una senadora que está todavía en funciones justamente, que modificaba este aspecto de la ley 23660, donde agregaba un artículo, un párrafo a estos artículos que yo estoy mencionando, donde dice que la renuncia a la obra social tiene que ser expresa. En la medida que esa renuncia no sea expresa, la persona evidentemente no ha tenido la voluntad de dejar esa obra social, y esa obra social no tiene por qué derivar los aportes, o mejor dicho, no tiene por qué producirse una derivación compulsiva de aportes al PAMI. Acá sentido. Hay como una injerencia. Hay proyecto de ley que lamentablemente no se trataron, que me comprometo después a enviarle en WhatsApp, si quieren saber los datos de la legisladora. Perfecto. Ahora, esta situación, ¿cómo continúa en la Argentina cuando se están debatiendo tantas cosas y que realmente a veces sobrepasan la razonabilidad? Porque, ¿para qué sirve? Vos planteabas la seguridad social, bueno, de alguna manera le diste una data a la gente para que entienda realmente estas cuestiones que preocupan hoy por hoy, porque realmente el dinero no alcanza para nada y los costos en medicina, mantenimiento, en alquiler, en servicios se han incrementado tremendamente y deteriorado como nunca se ha visto el bolsillo, más que nada de nuestros mayores, de los jubilados. ¿Hay herramientas, Pablo, como para tratar de recomponer esta situación en el futuro? Sí, por supuesto. Bueno, las personas que se están por jubilar, evidentemente hacer los reclamos pertinentes para conservar el tipo de cobertura que estaba haciendo y aliviarle un poco la economía doméstica. Para aquellas personas que no sabían esto, no se han enterado en ese sentido, bueno, tratar de pelearlo, tratar de lucharla y tratar de tener la suerte de algún juez que sea más receptivo a este tipo de reclamos. Yo la otra vez, por ejemplo, hace poquito, me encontré una sentencia que me sorprendió por lo buena. No, me sorprendió por es decir, sé que es un juez muy bueno, uno de los mejores jueces que hay en el ámbito civil. Menos mal, lo que tenemos esa posibilidad de que la gente pueda recurrir a la justicia para reclamar lo que le corresponde y lo que le han sacado de una manera vergonzosa, ¿no? Es una persona que se había jubilado hace 4 años, 5 años atrás. Digamos, el reclamo lo hizo 4 años después de jubilarse, con lo cual, bueno, a priori yo hubiera dicho tenía todas en contra en ese sentido. De hecho, me rechazaron la medida cautelar, que sabía que me iban a rechazar la medida cautelar. Pero en la sentencia puso algo que uno a veces se lo olvida, ¿no? Uno
y que me parece es la clave para A entender ver. esto y por qué las personas Ujú. tienen este derecho. El artículo Sí, 14 bis de la Constitución establece que los derechos de la seguridad social son irrenunciables. claro. Y dentro de los derechos de la seguridad social está la afiliación a la obra social. Ujú. Es decir, si esa persona no hizo una renuncia expresa, no quiso renunciar porque no se le informó, no tienen por qué quitarle esa obra social. O, por Claro. ejemplo, hay matrimonios donde por el Ujú. primero se jubila el marido, la mujer, o uno, Sí, uno de, sí. de los miembros de la familia, Ujú. y pasa al PAMI, pero dice, no, yo quiero estar con mi mujer o mi esposo que está en tal obra social y se lo niegan. Existe incluso también el derecho a unificar aportes Ujú. en una misma obra social. Por eso está en la ley, no hay que inventar mucho en ese Ajá. sentido. Y está claramente en la ley, ¿no? Hay que interpretar, Pero hay ¿qué ha que... pasado? Se ha, digamos, distorsionado la información porque muchísima gente desconoce esto y después se ve justamente comprometido con situaciones realmente que son muy complejas, ¿no? No tienen posibilidad de avanzar en mantener mínimamente la calidad de vida o por lo menos la mínima atención en materia de salubridad que tenían hasta ese momento, ¿no? Cuando se produce el cambio de pasar justamente por la etapa de la tramitación jubilatoria. Claro. Yo creo que se van instalando leyendas urbanas, Ajá, que se van instalando leyendas urbanas que sí, terminan siendo eh, tomadas como verdades santas. ¿Sí? claro. Cuando uno va a una obra social y dice, a mí me gustaría seguir en esta obra social a pesar de jubilarme, la Ujú, persona que lo está atendiendo, posiblemente de buena fe también, está diciendo, no, no puede porque le corresponde PAMI. ajá. Esa persona se va con esa información Errónea, errónea claro. Ujú. y ese es el inicio por supuesto, Claro. de Hay como situaciones. una doble intencionalidad también de desinformar a las personas mayores para sacárselas de encima, diríamos, ¿no? Porque realmente no se quieren comprometer a generar justamente de una manera responsable los servicios que realmente tendrían que brindarles, ¿no? O sea, esto con la excusa también lo hemos visto de la pandemia, todavía muchas de las obras sociales o de las prepagas no atienden adecuadamente o no informan justamente a los afiliados para que tengan una orientación medianamente razonable, ¿no? En el año 2009 ya Ujú. la Defensoría del Pueblo de la Nación había Sí. advertido esta circunstancia Ujú. y emitió un informe ¿Y qué muy claro pasó? al respecto, no sé Ujú. qué pasó después, pero Ujú. donde recomendaba al resto de los organismos a noticiar a las personas que está por jubilar de Ujú. que puede conservar la obra social. Por Ajá. ejemplo, cuando en los formularios para llenar, no sé, perdón, en los formularios para llenar la jubilación, ¿no? Porque si se llenan formularios, debería estar advertida a la persona que se está por jubilar una leyenda de que, señor futuro jubilado, usted Sí. tiene derecho a Ujú. conservar la obra Claro. social, por Ujú. ejemplo. Entonces, y esto es un Ujú. informe, una recomendación que hizo la Defensoría del Pueblo en el año 2009, 2010, entre esos 2 años está, Ujú. creo Hace 2009. más de una década y pico. Y sin embargo, Exactamente. todavía hay Y no, gente que está desinformada. Fíjate qué y locura no esto, ¿no? simplemente, Claro. exactamente, era, por ejemplo, Ujú. había recomendado que eso se anoticie Ujú. tanto al ANSES como también a otro Sí. organismo muy importante que es la Superintendencia de Servicios de Salud, que en esta materia tiene Ujú. una postura que yo no comparto. Ajá. En otras cosas sí las comparto, Claro. en esta postura de refractaria hacia conservar la obra Sí. social no la Ujú. comparto. Debería tomarse tal vez como una de las habituales vivezas criollas que tenemos aquí para embarrar la cancha y distorsionar la verdadera información que debería recibir la gente, porque evidentemente acá hay, como quien dice, gato encerrado, ¿no? Hay una conveniencia en que la gente termine cayendo bajo el dominio del PAMI y después ahí hemos visto todo lo que pasa, ¿no? Se apoderan de la caja, no dan los servicios adecuados, se destinan valores, digamos, a sectores que no son los adecuados. Todo esta telaraña que conforma un Estado realmente que está mal administrado, que es inoperante, ¿no? Sí, algunos Ujú. politólogos lo llaman Estado fallido incluso, Claro, ahí está. lo Ujú. califican de esa manera. A ver, Sí. Como que yo hay una creo que complicidad, se complotan permanentemente. Yo no sé, me viene ahora a la mente los tiempos que hacíamos notas en exteriores, como notero, como periodistas de la calle, y veíamos los reclamos de Nora Pla, los inicios de Raúl Castel, de tanta gente que iba a protestar ahí en el Congreso de la Nación, y fíjate que han pasado décadas y seguimos dando vuelta con lo mismo, ¿no? Generando más confusión, no dando claridad y no devolviéndole a la gente lo que han aportado. O sea, hay una cuestión muy vergonzosa detrás de todo esto, ¿no? exactamente es indignante en ese Es muy sentido indignante, claro, y da pena ver realmente que durante tantos años los representantes en el Congreso de la Nación no han trabajado seriamente con estos temas. Hemos tenido cantidad de payasescas situaciones y presentaciones que no se han plasmado adecuadamente, ¿no? sí, yo entiendo que en el fondo, es decir,
hoy por hoy lo que erosiona el haber jubilatorio fundamentalmente es la inflación, que bueno, claro, es una uno de los, inflación de los galopante, temas gravísimos, claro, que y tenemos. que en definitiva los haberes jubilatorios no pudieron, hablo de haber jubilatorio, que es lo que más conozco, Sí. no le pudieron ganar o no pudieron compensar estos índices de inflación. Y Bueno, bueno, hay que ver realmente cómo vamos mejorando esto, ¿no? Realmente acá los funcionarios tendrían que tomar conciencia de esto porque realmente hay una desprolijidad, realmente una falencia absoluta que no da claridad justamente a nuestros mayores y les genera cada día un mayor dolor de cabeza y una mayor confusión, Pablo, ¿no? Vamos a sugerirle a la gente que todos los que necesiten algún tipo de orientación o que quieran canalizar sus inquietudes con respecto al tema de la tercera edad, de la jubilación, de las tramitaciones que son adecuadas generar y realizar para evitarse justamente dolores de cabeza, que siempre es conveniente asesorarse adecuadamente con profesionales auténticos, veraces, que le den tranquilidad justamente en la gestión. Así que todos ustedes, las personas de la tercera edad, los que están a punto de jubilarse o que quieren ver cuál es la situación de cada uno de ustedes en materia de los aportes y justamente lo que están siendo beneficiados con una jubilación, que se contacten a través de los teléfonos y los celulares o a través del correo electrónico de Galáctica Radio TV, abreviado a la tila b corta @gmail.com, o a través del celular o WhatsApp 11 21 86 1363. Ahí lo vamos a poner en pantalla, Mica, como para que la gente pueda tener tranquilidad y poder tomar nota de los teléfonos. Reiteramos, el 11 21 86 1363, también la línea directa 63 80 21 51 o el correo electrónico, reiteramos, de Galáctica Radio TV @gmail.com. Lo vamos a realmente derivar justamente a toda la información al doctor justamente Pablo Lieberman para que les pueda dar justamente un asesoramiento y que cada uno de ustedes pueda tener la orientación que necesitan, ¿no? Como para ver si realmente les están haciendo los pagos que corresponden, si hubo aportes que quedaron ahí fuera del sistema, que hay que reclamarlos, o sea, orientarlos y llevarlos realmente a que obtengan resultados beneficiosos. Es un poco así la idea, Pablo, ¿no? Que por eso hemos generado justamente este envío para ir tocando los diversos temas y las inquietudes que tienen nuestros mayores en estos tiempos, ¿no? Perfecto, sí, exactamente. Y agradezco, por supuesto, siempre este espacio para poder difundir estas cuestiones que me parece son pero muy importantes para las personas. Todos los días martes vamos a estar aquí acompañándolos justamente con el doctor Pablo Lieberman en este que es el consultorio previsional, en este bloque especial que hemos generado aquí en Galáctica Internacional para orientarlos previsionalmente de una manera adecuada. Así que bueno, nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana, Pablo, el próximo martes, pero les decimos también a todos los oyentes y televidentes que todas las consultas las vayan ya enviando a través de los teléfonos, de los correos, como para ir desarrollando cada semana un tema que les dé beneficios a cada uno de nuestros integrantes de la tercera edad. Bueno, muchas gracias, nos estamos contactando entonces en cualquier momento. Hasta aquí, gente, orientación previsional con el doctor Pablo Lieberman en Galáctica Internacional. Nos vemos dentro de 7 días, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y a todos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.